Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video en el canal donde les voy a estar explicando cómo funciona el Rack 2 Midrange. Para empezar, el mazo se compone de criaturas, removal y planeswalker. En los removal nos vamos a encontrar con Fatal Push y Dreadbore. Fatal Push es un removal por uno negro que destruye una criatura de coste 2 o menos, pero si tenemos Revolt, que es que un permanente nuestro abandona el campo de batalla este turno, destruye de coste 4 o menos, lo cual es increíblemente bueno en el early. Y por otro lado, Dreadbore, aunque a pesar de ser más lenta, tener de coste uno rojo y uno negro, también destruye planeswalker y criatura independientemente del coste, lo cual nos da mucho late game. En las criaturas nos encontramos principalmente con criaturas defensivas, como el Bloodside Harvester, que es por 2 mana un 3-2, que cuando entra en juego nos pone un Blood Token. Este Blood Token nos puede servir para disparar Revolt, y en sí mismo se puede sacrificar y dar -X, donde X es la cantidad, el doble de los Blood Token que tengamos en juego. Por el otro lado tenemos al Graveyard Trespasser, que es una criatura que tiene dos lados, y del lado del frente, que es donde vamos a jugar la mayoría de las veces, es por 3 mana un 3-3 con guarda de descartar una carta, que es que si el oponente le hace objetivo de un hechizo o habilidad, va a tener que descartar una carta o se va a contrarrestar. Dice que cuando entra en juego y cuando ataca, exilia hasta una carta de un cementerio de cualquiera del oponente o del nuestro, y si es una criatura, drenamos una vida. Del otro lado es un 4-4, pero en vez de exiliar de una carta, exilia de 2 cartas. Y nuestra última criatura es el Bonecrusher Giant, que tiene una habilidad que es Stomp, que dice que hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo y que por 3 manas se puede jugar como la 4-3, que está acá abajo el stat, que dice que cuando un oponente la fuese a hacer objetivo de un hechizo, el Bonecrusher Giant le hace 2 daños. Por el otro lado tenemos las cartas con value del mazo, que son Fabulous de Mirror Breaker, Chandra y Sorin. Fabulous de Mirror Breaker es una saga que nos pone un 2-2 cuando entra, que cuando ataca pone un token de tesoro, que en el segundo capítulo nos descarta hasta 2 cartas de la mano y robamos en función de cuántas hayamos descartado. Y en el tercer capítulo se da vuelta en un bicho que copia más bichos. Así que este nos sirve para tener mucho late game y además filtrarnos la mano. Por otro lado tenemos los Planeswalker, como Chandra, Torch of Defiance, que nos da ventaja de carta con el +1. Maná, que es muy importante ya que tenemos muchos drop 3. Nos va a secuenciar un turno 4 de doble spell o de turno 5 de doble spell de coste 3, que eso es muy importante porque tenemos mucho impacto en mesa. O puede ser un remueve con un -3. Obviamente si llegamos a la ulti vamos a ganar en el momento. Y Sorin, que es más o menos lo mismo. El +1 nos va a dar ventaja de cartas a pesar de que nos cuesta vida. El -2 nos pone un buen bicho en juego, 2-3 con lifelink y death touch. Y el -7, a pesar de no ganar el juego, tiene muchísimo impacto ya que drena 13 vidas. Este mazo tiene dos planes principales. El plan 1, que es el plan anti-agro, cuenta con tanto removal como criaturas defensivas. La idea es controlar el inicio agresivo del oponente y en turno 3 meter una amenaza que le frene mucho la mesa a él y que nosotros podamos agredir más de lo que nos agreden. Por ejemplo, una secuencia muy violenta sería Fatal Push turno 1, Bonecrusher Giant, la aventura, Stomp, hacemos 2 daños a tu segundo drop. En el turno 3, Trespasser, te exilio tu criatura del cementerio, te drena 1 y yo tengo un 3-3 que para matarla tenés que descartar una carta, además del remove que le tengas que tirar. Y si yo te empiezo a atacar, te voy a meter presión, tanto atacándote y pegándote por 3 como drenándote las vidas. Y nuestro segundo plan es el plan contra mazos más lentos, midrange, combos, controles, que es con Thoughtseize, que es probablemente una de las mejores cartas del formato. Un mana negro le descarta cualquier carta a la mano del otro que no sea tierra y perdemos 2 vidas. Esto es lo que nos da toda la información. Obviamente es mucho mejor contra mazos controleros porque las 2 vidas no influyen tanto. En cambio contra mazos agro puede ser más penalizador. Chandra porque nos da la ventaja de cartas, como ya vimos en las cartas value, una carta que no queremos robar contra agro. Y Fabulous de Mirror Breaker por lo mismo, porque nos da mucho late game, pero en turno 13 es simplemente una 2-2. Este plan es contra mazos controleros y el otro plan obviamente es contra mazos más agresivos. Las debilidades del mazo. Efectivamente lo que estaba hablando recién. Al tener dos planes tenemos el inconveniente de qué pasa si robamos los planes cruzados. Supongamos que estamos jugando contra Control y robamos un Fatal Push. En el caso de Control, representado por Teferi, Giro 2 Dominaria, no nos va a venir bien la carta. Pero si robamos un Fatal Push jugando contra Agro, representado por el Eidolon, vamos a tener una ventaja muy impresionante porque por un mana le vamos a comer el drop 2 al otro y vamos a tener una posición de mejora, además de que le vamos a frenar mucho la agresión. Por el otro lado, ¿qué ocurre si robamos en el sentido contrario? Si robamos una Fabulous de Mirror Breaker contra agro, y probablemente no estemos en una buena situación. Es una carta lenta, no tiene mucho impacto en mesa por 3 mana contra mazos agros. Lo más probable es que ahí perdamos posición en la mesa, nos impacten mucho en las vidas ese turno. Nos comamos un removal en el 2-2 y después un ataque importante, o simplemente nos metan mucha presión. En cambio, contra Teferi, Giros de Dominaria, que sería la representación de control, es buenísimo porque nos va a meter un bicho que el oponente tiene que exiliar y vamos a seguir poniendo 2 bichos en juego cuando llegue el último capítulo y descartando removal de la mano para robar cartas mejores.
El plan de Cyborg básicamente es mejores removal en función del matchup. Vamos a cambiar algunas cartas que no nos sirvan. Pueden ser cartas de value o simplemente removal por mejorarlo. Por ejemplo, con el Boli, que hace por un maná, es incontrarrestable y hace 4 daños a criaturas blancas o azules. Obviamente es mejor que Dreadbore para ese tipo de ocasiones. Aunque probablemente querramos jugar todos, siempre vamos a querer robar algún removal más eficiente. De esto tenemos una diversidad en el formato. Vamos a elegir alguna cantidad de copias X, 3 Rally Borde, y a lo mejor alguna que destruya criaturas verdes o alguna que destruya criaturas negras. Por otro lado, más descarte. Con Durez vamos a elegir otros tipos de descarte. Los que exilan el cementerio, descartados el oponente. Durez casi siempre es un descarte adicional de 1, lo queremos contra control y combo. Y alguna carta específica contra algún matchup específico, como el Hearth, que es muy bueno contra mazos con cementerio, o también puede ser alguna carta contra mazos combo. Por otro lado, efectos que le hacen mucho daño a este mazo. Efectos que pongan múltiples amenazas en juego, como Collected Company. Por ejemplo, Collected Company mira las 6 primeras cartas y nos va a poner 2 criaturas en juego. ¿Qué pasa? Nuestro mazo, el Rakdos Midrange, es particularmente bueno controlando de alguna amenaza. Una carta que coloca 2 o nos va a comer mucho mana, o simplemente a lo mejor nos excede una amenaza ese turno que vamos a tener que lidiar el turno siguiente, donde ya perdimos mucho tiempo. Otro efecto que nos complica son efectos que dejen algo, tanto cuando entran en juego como cuando nos dejan en juego. ¿Por qué? Porque el Rakdos Midrange es particularmente bueno asesinando bichos que tienen efectos constantes, que no tienen impacto a medida que ocurre algo cuando entran o cuando salen, porque como lo podemos asesinar, no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Qué pasa? Cuando una criatura que entra en juego nos deja otra criatura, o en el caso del Outgrowth Troll nos deja un encantamiento que nos haría mana, lo único que hace es que nuestro removal se vuelve peor, ya que al matarlo le estamos dando una ventaja al oponente, o aunque no sea una ventaja le estamos dejando algo, haciendo que nuestro 1x1 salgamos perdiendo nosotros. Y por otro lado, obviamente, cartas que roben más de una carta. Por ejemplo, y probablemente la mejor carta del formato está así, Treasure Cruise. ¿Por qué? Porque por un maná roba 3. Nuestro mazo es muy bueno haciendo unos por unos y jugamos a hacer unos por unos. Nosotros queremos matar bichos y jugar bichos. Y tradear nuestros bichos contra los del oponente. En eso no perdemos nunca. Pero ¿qué pasa si el oponente por un maná roba 3 cartas? Se nos rompen las cuentas. Por eso es importante que no las roben, o si las vemos en la mano del oponente, descartárselas con Thoughtseize. Y ahora vamos a pasar a las curiosidades del mazo. Por un lado tenemos la Fable of the Mirror Reflection of Kiki-Jiki, perdón. Fable of the Mirror Break, dado en enfrente, que se transforma en una 2-2 que dice que por uno y lo giramos creamos un token que es una copia de una criatura no legendaria, de otra criatura no legendaria, excepto que gana prisa, y la sacrificamos al próximo final del turno. Esa parte donde dice el próximo final del turno es muy importante, ya que, por ejemplo, imaginémonos que estamos en el final del turno del oponente y tenemos un Bone Crusher Giant. Si nosotros creamos la copia de Bone Crusher Giant, representado por copia 1, en el final del turno del oponente nosotros no la tendremos que sacrificar, sino hasta nuestro próximo final de turno. O sea que vamos a enderezar la Reflection, vamos a enderezar el Bone Crusher original y vamos a tener una copia del gigante lista para atacar. ¿Qué es lo interesante? Que en nuestra main phase podemos colocar una segunda copia de Bone Crusher Giant, representado por copia 2. Podríamos tener 3 Bone Crusher Giant al mismo tiempo, con la capacidad de atacar por 12 daños el mismo turno. Y las últimas curiosidades son: ¿qué ocurre con la base maná? Hay 2 tierras muy específicas que usamos, que son las Madlands. Estas tierras dicen que entran en juego enderezadas y son las primeras 2 en ser jugadas. Después de eso ya entran giradas, pero sin embargo siguen teniendo la misma habilidad, que agregan rojo cuando lo giramos, o por 4 maná se transforman en una Madland, que es en la caso de la Den, una 3-2, que dice que cuando ataca, crea un Goblin girada atacando a un Placewalker o al jugador. Y del otro lado es la iTyrant, que es por 4 maná, una 3-3 que gana amenaza y que dice que cuando ataca exilia una carta del cementerio del jugador defensor. ¿Qué ocurre si nosotros activamos múltiples veces la habilidad de transformarla? Bueno, básicamente lo que nos va a ocurrir es que vamos a quedar con 2 tierras que tienen exactamente este texto y las represento tal cual van a estar en juego. La Den, cuando la transformemos, vamos a pagar 4 mana y se va a transformar en una 3-2, que dice: cuando esta criatura ataca, crea un Goblin 1-1 girado atacando al jugador defensor, que podría ser atacando a Placewalker o al jugador, ¿no? Pero si pagamos 4 manas más, va a ganar una caja de texto adicional, que dice, va a decir nuevamente, por segunda vez, va a decir: cuando esta criatura ataca, crea un Goblin 1-1 girado atacando al jugador defensor o al Placewalker. Lo mismo va a ocurrir con la iTyrant, que se transforma en una 3-3 amenaza. ¿Qué va a decir esta tierra? Va a decir: cuando esta criatura ataca, exilia una carta del cementerio del jugador defensor, y sigue siendo una tierra, y tiene amenaza, y después va a volver a ganar el mismo texto. Va a decir amenaza, y cuando ataca, exilia una carta del cementerio del jugador defensor. Con esto doy por concluido el Rakdos Midrange. Espero que les haya servido y espero que nos veamos en futuros videos donde voy a estar comentando partidas de este mazo. Nos vemos.